Muy bien, continuamos en este programa que tiene como nombre una pregunta. Soy Rubén Muyano, ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. República Oriental del Uruguay. Creo que nos va quedando el nombre. Seguimos con esta segunda parte, después de todo el planteo que acabo de hacer respecto al peligro que es el Frente Amplio, el PCNT, la FEU para nuestra democracia, para nuestro Estado de Derecho. Son fuerzas realmente peligrosas con las que estamos conviviendo políticamente. Y todo un tema aparte que en su momento analizaré, no viene el caso, la connivencia, la complicidad, la debilidad del sistema político uruguayo que ha permitido este fluir y, digamos, este amparo político en un montón de aspectos que explican la fuerza política que tiene el Frente Amplio del PCNT, dado que además son una organización internacional, pero con muchísimas ventajas políticas e institucionales ya en nuestro país, permeadas, habilitadas por todo el sistema político uruguayo, que repito, en ese sentido, es cómplice de una traición a nuestro Estado de Derecho. Hay algunos oyentes, incluso colaboradores, o gente que integra incluso nuestro trabajo, que me dicen, a veces no sé si no te pasas un poco, que decís que los políticos son corruptos, o que no estén todos en la misma bolsa, estaría bueno discernir. Bueno, yo considero que en esta tarea que estoy haciendo, en primer lugar, yo respondo a todos mis análisis técnicos de la más profunda honestidad y sinceridad intelectual, y me debo a lo que analizo técnicamente respecto a este contexto, a esta coyuntura histórico, política, institucional. Y cuando hablo de corrupción o de traición, hablo en términos estrictamente conceptuales, estrictamente técnicos. No me refiero a personas, si bien las personas encarnan determinadas ideas erróneas, por ejemplo, o prácticas políticas erróneas, o inconvenientes. Pero yo no estoy hablando contra nadie, sino que estoy hablando de las ideas que imperan hoy por hoy en el país, las ideas políticas y la legislación nacional que ha dejado de ser una usina generadora de Estado de Derecho para convertirse en una usina generadora de un modelo político de poder. Es muy explicable esto desde que Uruguay asumió su compromiso con la Agenda 2030, por un lado, y por otro, desde que el Frente Amplio, junto al PCNT, a la FEU, integran originalmente y de modo muy activo el Foro de San Pablo y al Grupo de Puebla. Mujica como principal exponente, incluso líder regional, ¿no? Muy amigo de Ignacio Lula da Silva, fue amigo de Chávez, tiene una relación muy directa con Maduro. ¿De qué estamos hablando? Pero esta fuerza política, que está instruida y construida a la vez desde su origen, desde su historia inicial y hoy por hoy desde su presente, por el Partido Comunista de Uruguay, que es un partido internacionalista que integra esta internacional, que a su vez ahora asume ribetes europeos porque el Grupo de Puebla se traslada su sede a un país que está alineado a todo esto bajo el gobierno del PSOE con Pedro Sánchez, que es España, me refiero a España. Bueno, entramos en el tema entonces, porque quería decir además que este programa es un programa periodístico en rigor de periodismo técnico y de investigación. Por lo tanto, yo no me puedo permitir, al menos a título personal, no me puedo permitir que el programa sea una especie de club de difusión al amparo de la moralidad o de la ética de nuestros políticos. Inclusive ustedes saben que yo acá tengo muy buena relación con un montón de ellos, con un montón tengo. Excelente relación, saben cuál es mi pensamiento, se los digo abiertamente, es proveniente de mi análisis, de mis estudios, de mis reflexiones profundas, es decir, obedece a una tarea estrictamente profesional y en rigor a una tarea de investigación y de pensamiento en todos estos temas. Por lo tanto, creo yo que trasciende cualquier tipo de susceptibilidad o resquemor de un sistema político al que yo no le debo nada. No le debo nada. No tengo ningún compromiso, no tengo ningún vínculo. Simplemente hablo desde mi convicción, desde mi comprensión respecto a que el mejor sistema de gobierno, el mejor modelo, es la democracia representativa como un Estado de Derecho, y así lo consigna la Constitución, tan agredida, tan atacada, tan atentada.
De la República Oriental del Uruguay a un laboratorio para la gran traición. Titulé esta nota que la vamos a publicar en las redes sociales del programa, en todo nuestro streaming. Alegato de una democracia jurídicamente usurpada. Y vamos a esta hipótesis. Si de pronto alguien descubre que la persona que durante largo tiempo consideró que era quien decía que era, si alguien de pronto descubre que era nacional del país del cual decía provenir y no era, que tenía la profesión que publicaba socialmente, que su nombre propio era el que divulgaba entre las personas que lo frecuentaban, e incluso dicha identidad personal la exhibía desde documentos públicos de identidad de aparente validez, documentos públicos ya digitalizados y protocolizados en los organismos nacionales competentes, en los organismos del Estado, e incluso bajo un sofisticado sistema de encriptación, y entonces de este modo ese otro alguien se da cuenta que este alguien que decía quién era, que no era, se da cuenta de su verdadera identidad, se da cuenta de su verdadera identidad y de su propósito verdadero durante el desarrollo de su vida en nuestro país, ocultando su verdadera identidad. Pero digamos que circunstancias reveladoras para la persona convencida de la identidad de la otra le permiten descubrir que dicho personaje no responde a todos esos rasgos de identidad que él decía tener, sino que se trata de un montaje de imagen, un camuflaje muy bien concebido y aplicado, como el que aplican los espías profesionales. Ese resultado evidente e inexorable de todo esto es el sentimiento profundo de traición. Pero ponele que para esta persona que descubre esto, la traición le queda en un segundo plano porque es un profesional de la investigación. Y en verdad da con el hallazgo que esperaba dar, que esa persona oculta una identidad verdadera bajo el ropaje, el camuflaje de toda una identidad inventada, sofisticadamente inventada, como lo hacen los espías. Como los espías rusos que acá investigaba Fossati en esa causa que hicieron colapsar con el fiscal que ahora está enfermo y el abogado de Gustavo Leal, por ejemplo. Pero te estoy manejando esta hipótesis para extrapolarla al Estado de Derecho. Y digamos lo obvio aquí. La persona que descubre la identidad falsa de ese personaje es un espía experto, como ya te adelanté, un investigador agudo que logra dar con la verdadera identidad y el propósito de dicha persona camuflada en un personaje falso. Te repito, un espía, un investigador profesional que en una investigación profunda logra descubrir, a modo de una revelación, que esa persona tiene una identidad falsa. Descubre su verdadera identidad y descubre cuál es su propósito, porque cuando vos descubrís la identidad de alguien o de algo, vos descubrís el propósito, porque todo existe por algo, con un propósito, y sobre todo en materia institucional, en materia de fuerzas políticas y en materia de agrupaciones, empresas, etcétera. Traslado este ejemplo de traición y camuflaje desde la hipótesis, digamos, del mundo del espionaje a la legislación de un Estado. Mirá qué interesante. Traslademos, extrapolemos esto, hagamos una analogía, si vos querés, y traslademos esto de la traición, el camuflaje, hacia la legislación de un Estado de Derecho, hacia la legislación de un Estado de Derecho. Haciendo esta extrapolación, planteo entonces, ¿qué pasaría si te das cuenta, con todos los elementos necesarios para ello, que nuestro Estado de Derecho ya no es un Estado de Derecho que responda a los universales principios jurídicos y constitucionales de una democracia representativa y republicana, como lo consigna nuestro artículo 82, el que cité en la primera parte del programa? Y luego vas a los artículos de las secciones iniciales, a las secciones iniciales de nuestra Carta Magna, porque en esas secciones están fundamentados, consignados, narrados todos los principios fundamentales, fundacionales de nuestra nación, y son los principios jurídicos pétreos de nuestra Carta Constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que no pueden ser modificados porque
adulterarías, alterarías el sentido jurídico, político, histórico de nuestra nación si alterás esos principios de la Constitución. Porque es el documento madre, el documento supremo, convertido en la usina generadora del pensamiento jurídico y político para construir el orden jurídico de nuestro Estado de Derecho. ¿Qué pasaría si te das cuenta que ya hay un camuflaje, que hay un espía legislativo que está haciéndote creer que estás viviendo en un Estado de Derecho, pero descubrís que no, que el Estado de Derecho en el que vos pensabas que vivías o creías que vivías murió hace tiempo? Entonces tenés que ir a varias cosas y tenés que saber que estos argumentos de la Constitución, como te decía, son pétreos, que no reconocen otros principios que la fundamenten, ni que fundamenten el Estado Nacional Soberano, porque ella formula como documento supremo, fundacional, el orden jurídico propio y soberano de nuestro país. En todo caso, si el pueblo, por mayoría plebiscitaria, resuelve ir por lo que nuestra propia Carta Magna llama reforma total, tendrá que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Esto nos indica que nuestra Constitución, si tiene que pasar todo esto, es decir, entonces esto nos indica que nuestra Constitución es la de 1830 con carácter permanente y tiene reformas. Pero si esas reformas la adulteraran, la convirtieran en un documento, digamos, contradictorio, inorgánico, en el derecho hay un principio que es la organicidad de la norma, tiene que ajustar todas sus piezas de acuerdo a los principios jurídicos que formula y por lo tanto cada instituto de esa norma tiene que estar ajustado a esos principios en un orden perfecto, tiene que ser coherente, tiene que ser racionalmente coherente, jurídicamente coherente, es decir, orgánica, y así integrar un orden mayor, que es el orden jurídico, que debe ser igual, debe ser coherente, debe ser orgánico. De ahí que la Constitución plantee que las leyes que no respondan a sus reglas, a sus principios, son inconstitucionales. Son inconstitucionales. Están por fuera del orden jurídico que la Constitución manda, instruye. Entonces tenés que ir, por ejemplo, a las obras de pensamiento del doctor Justino Jiménez de Arecha, el eminente jurista que nos explicó doctrinariamente el valor jurídico que tiene la Constitución, que es el valor jurídico de un edicto perpetuo. Tenés que ir a las obras de su hijo, por ejemplo, del doctor Eduardo Jiménez de Arechaga. Tenés que ir a las obras de un gran doctrino que comulga con todo esto, por supuesto, como lo ha sido Barbagelata. Tenés que ir a la obra de pensadores jurídicos de alto relieve, como por ejemplo el doctor Enrique Vescovi, el doctor Tornaría. Tenés que ir a la obra también de los doctrinos y a la Constitución de la República. Tenés que ir a la obra de pensadores jurídicos eminentes a nivel internacional, el doctor Bruno Leoni. Tenés que ir a la obra de pensamiento de teoría de Estado y de gobierno de Friedrich Hayek. Tenés que ir a la obra de pensamiento de un enorme jurista como Norberto Bobbio, como Ferraggioli, su discípulo. Tenés que ir a la obra de pensamiento del doctor Sebastián Soler, argentino. Tenés que ir a la obra de pensamiento del jurista, político, escritor argentino, mentor de la Constitución argentina, Juan Bautista Alberdi. Tenés que ir a la obra de pensamiento de José Yauri, el eminente constituyente, a través del cual y gracias al cual tenemos esta brillante Constitución. Y entonces tenés que ir a los artículos 7, 8, 9 de la Constitución, al artículo 12 al 23, y motivado ya por el espanto de un plebiscito contra empresas financieras privadas del país y planteando el robo del dinero de los ahorristas uruguayos en más de 1,5 millones de personas haciendo esfuerzo durante muchos años, te tenés que ir al artículo 32 y 36. Y aún no colmado el espanto, tenés que ir a los artículos 58 y 59. Y te das cuenta que aún estás en un trámite insuficiente de investigación en esta Constitución, que estás casi a medio camino recién, porque ves que la cosa es más grave, la cosa es mucho más grave. Y tenés que ir entonces a los artículos 329, 330, 331 y 332. Vamos a ir de a poco en esto, vamos a hacer un ciclo. Quédense tranquilos.
vamos de a poco. Lo que sí estamos viendo ya que este plebiscito del PIT-CNT, conjugado con el Frente Amplio, es el movimiento de ajedrez desestabilizador y altamente comprometedor de nuestra consistencia democrática republicana y de nuestro Estado de Derecho, pretendiendo darle el golpe de gracia a la Constitución. Es impresionante. El Estado de Derecho democrático, representativo y republicano fue secuestrado y seriamente lastimado para poner en su lugar a un impostor que se ha camuflado desde el sistema político de clase profesional. De ahí que yo hablo de corrupción. Hablo de una corrupción legislativa, profunda, estructural. Hablo de una corrupción institucional, política, profunda. No hablo de la corrupción solo en los términos económicos, del manoteo de los dineros públicos, de, digamos, la connivencia en ciertas asociaciones para delinquir y robarnos plata, como sí lo hacen Carolina Cose y lo hizo Mujica, y fue descarado el robo, el saqueo económico, además de todo este profundo desenlace de la corrupción y la traición contra nuestro propio Estado de Derecho, contra nuestra Constitución, contra nuestras instituciones, creando a la medida de esta fuerza política marxista de izquierda un Estado social marxista que les permite trabajar con impunidad, como por ejemplo, a partir de la creación del sistema fiscalista como sistema penal, un sistema de fiscales acusadores, arbitrarios, parciales, bajo especialidad fiscal, nos plantean una justicia absolutamente deleznable, caótica, endeble, que es un perfecto, yo lo había explicado, según lo dice y lo desarrolla de modo ejemplar tanto Petrarca como el gran jurista, filósofo, pensador, orador, retórico latino, Cicerón, el padre del latín culto y de las ciencias jurídicas y la jurisprudencia, perpetraron un cui prodest ingelus, es decir, crearon un sofisticado sistema criminal que funciona para amparar el crimen, para amparar todos los desenlaces posibles de actividades criminales, delictivas. Decía el eminente escritor inglés Thomas de Quincey, en uno de sus fantásticos libros, del crimen considerado como una de las bellas artes, que el crimen se convierte en arte cuando ha comisionado ese crimen, cuando ese crimen se consumó, desarrollado desde una ingeniería compleja de estrategias y de tácticas que despliega el criminal para no ser descubierto, y la justicia de ese país en los hechos comprueba que no lo puede descubrir o siquiera se dio por enterada. Eso es un cui prodest. Es la ingeniería profesional, la estrategia, tanto de criminales particulares en el desenlace de hechos físicos del crimen, a el desenlace de una ingeniería jurídica, procesal, que está pensada, mentada, para permear en ese caos la actividad delictiva sin que sea descubierta, para darle impunidad. Ese es el cui prodest que para mí ya se instaló hace tiempo, desde el año 2017, en la República Oriental del Uruguay, con este nuevo Código del Procedimiento Penal, que es inconstitucional, pero además de ser inconstitucional, es un atentado de lesa nación. De eso hablo cuando hablo de corrupción, de atentados, en estos términos. Y en estos términos no se va a hablar en el debate político. No se van a plantear en profundidad estos temas para debatirlos y que la población uruguaya tenga, como lo tiene, el derecho sí lo tiene, pero tenga la fortuna en los hechos de experimentar el derecho de ser bien informada, de que se transparente esto con profundo debate de altura doctrinaria, política, jurídica, advirtiéndole a la población que nuestro Estado de Derecho prácticamente está al borde del desenlace fatal de su muerte si se diera este plebiscito del PIT-CNT. Las leyes de orden público en Uruguay, que son inconstitucionales, bueno, un montón. Naturaleza legislativa de las leyes de orden público.
Ahora, claro, lo siguiente, las leyes de orden público que son inconstitucionales nos plantean este deterioro, este desastre, ya de la falta de Estado de Derecho, pero son leyes, pueden ser declaradas inconstitucionales, pueden ser derogadas, cosa que no hizo este gobierno. De ahí que hablo de traición, de ahí que hablo de corrupción. Corrupción, repito, legislativa, política. Verbo corromper, quiere decir adulterar, alterar, dañar severamente algo. Ese verbo corromper, como el verbo atentar, son de un amplio espectro de acciones posibles, ¿no? No se agota el concepto y el verbo corromper o corrupción en solo meter la mano en la lata. Es evidentemente un acto de corrupción, pero la corrupción tiene un montón de fenómenos, de características, de aspectos. Es un verbo muy amplio, el verbo corromper, porque a su vez si vos pensás adulterar, alterar la sustancia de algo, la naturaleza de algo, ¿qué te parece si no es eso lo que pasa con leyes inconstitucionales que son de orden público, es decir, que afectan el bien público, la vida pública del país y que requieren mayorías especiales para ser legisladas? Requieren, según nuestra Constitución, las 2/3 partes del total de los componentes de cada Cámara y en Asamblea General deberán ser aprobadas. Por eso hablo de la complicidad del sistema político uruguayo. Porque todas estas leyes inconstitucionales que ahora voy a mencionar necesitaron, era una condición indispensable, necesaria, la de las mayorías calificadas o especiales, como así lo instruye la Constitución. Ahí sí, ahí la cumplieron, claro. Bajo el ropaje, precisamente bajo el camuflaje democrático de la formalidad democrática, cumpliendo con eso, dan la apariencia de leyes que son ajustadas al Estado de Derecho, porque cumplieron con la formalidad que la Constitución dice, como va a pasar con este plebiscito, que cumple con la formalidad del trámite procesal o de ese proceso procesal que exige que cuando se da por la vía directa popular, que es la junta de firmas, porque hay dos vías, literal A y literal B del artículo 322, bueno, en lo formal se cumplen todas las condiciones, excepto una incluso, que también lo invalida. Ya vamos a llegar, no en este programa, pero vamos a seguir con este tema porque yo creo que ¿se acuerdan de la película La Gran Estafa? Bueno, yo creo que esto o es la gran estafa o es la gran usurpación al Estado de Derecho. Leyes inconstitucionales, código general. No te voy a dar los números, porque es muy fatigoso. Los números ustedes los buscan en Google, los bajás y vas a confirmar los números de cada ley. Te voy a dar el nomen juris, ¿no? El nombre, o básicamente me aproxima el nombre. Código General del Proceso Penal es inconstitucional. Fiscalía General de la Nación es inconstitucional. La ley de género es inconstitucional. La ley que creó la JUTEP es inconstitucional. La ley especial que creó la Fiscalía de Lesa Humanidad es inconstitucional. La ley de convenios colectivos es inconstitucional. La ley que creó la Institución Nacional de los Derechos Humanos es inconstitucional. La ley que creó el INEFOP es inconstitucional. La ley que creó la fusión de empresas del Estado, tres de ellas, BPS, el BROU y el Banco Seguro del Estado, es decir, República FAP, es inconstitucional. La derogación de la ley de caducidad a través de una ley, la derogación de la ley de la caducidad, la pretensión punitiva del Estado, es inconstitucional. Y es un acto administrativo impropio, además. Lo que crean las empresas, la ley que crea las empresas subsidiarias de ANCAP, inconstitucional. La ley del aborto por la sola voluntad de la mujer, inconstitucional, totalmente. El primer derecho que reconoce la Constitución y que nos fundamenta como nación es el derecho a la vida, al goce en el derecho de la vida. El derecho a la vida. Es fundamental entender eso. Está violando así, grasamente, groseramente, el artículo principal que enumera los derechos fundamentales, los derechos humanos que tenemos los ciudadanos uruguayos en términos de la terminología jurídica del hoy. Son derechos subjetivos, pétreos, inalienables. Y el primero que enumera la Constitución, artículo 7, el derecho a la vida. Al honor, la libertad, luego, la seguridad, el trabajo y la propiedad. La ley del cannabis recreativo es inconstitucional. La ley que está a punto de salir sobre eutanasia es inconstitucional por las mismas razones de la ley del aborto por la sola voluntad de la mujer. Y siguen, hay más leyes inconstitucionales. ¿Y cuántas que yo no sabré, de las que soy ignorante?
Pero vas viendo entonces que me tocó descubrir al personaje camuflado, al espía traidor, al que simula ante los que ignoran estas cosas, ante los que no saben, porque no tienen por qué saberlo, ante la inocencia de la gente y la credulidad, les está simulando ser un Estado de Derecho que no es. Ya tenemos un Estado impostor. Pero ¿quiénes crearon ese Estado impostor? Precisamente quienes no obedecieron a los mandatos de la Constitución que los limitan el poder político para legislar de acuerdo a las materias y la competencia que la Constitución les indica, es decir, poder legislativo. Poder legislativo. Es impresionante, ¿verdad? Ese poder legislativo durante años, en connivencia de todos los partidos políticos, de todo un sistema político, nos legisló este impostor que vino a usurpar el Estado de Derecho. Y cierro el tema hoy por acá. Esto en materia de leyes de orden público, que nos están afectando muchísimo en nuestras libertades, en nuestras garantías, pero hay un tema aún más grave que no se dio afortunadamente. Tenemos la Constitución vigente, tenemos nuestro amparo, tenemos nuestro cobijo en el máximo instrumento, en el máximo documento jurídico que tenemos los orientales, que es la Constitución de la República, que está vigente, que es un documento pertinente porque está vigente en su coherencia, en su sistema de normas, en sus principios. Está siendo desconocida por los legisladores, pero es vigente en el país. Es la Constitución que rige, que nos rige, que es vigente, aunque no la apliquen. Ahora, si se llegara a dar este plebiscito del PICNT, ese sí que es un atentado contra la Constitución que la pervierte, la corrompe, la adultera, la convierte en un documento esquizofrénico que va a perder valor. Va a perder valor jurídico, va a perder sustento jurídico y como desenlace ya falta de credibilidad, porque es un documento ineficiente, sería un documento incoherente, te repito, sin sustento jurídico, porque se rompería con el principio de la organicidad de la norma, con los principios que establece la Constitución, en los artículos, por ejemplo, 7, 32 y 36. Vamos a analizar de qué se trata ese contenido plebiscitario y si acaso tenemos un mecanismo inmunitario que nos proteja. ¿Tenemos? Sí, descubro que sí, pero es engorroso, es complejo. Y ellos juegan con esa velocidad que tiene una junta de firmas, con una corte electoral que solo se atiene como órgano jurisdiccional a revisar, a ver, a fiscalizar si esa formalidad está correcta. Y todo toma su curso, pero sin tomar en cuenta lo que es clave, es determinante, es trascendental. Si el contenido jurídico de esa propuesta plebiscitaria es pertinente o no. Si debe ser aprobado como contenido de propuesta plebiscitaria o debe ser inhibido en esa instancia ya jurisdiccional. Eso lo seguimos mañana. Es un tema quizá para muchos técnicamente complejo, vamos a hacer lo más claro posible. Tengo ya, por supuesto, digamos que el relato explicativo armado para continuar con este atentado, lamentablemente, cubriendo periodísticamente desde el programa en donde estamos por CX30, desde Libertas, libertas.uy, este gran tema de la República Oriental del Uruguay a un laboratorio para la gran traición. Y recuerden todos los orientales y todos los republicanos y democráticos de nuestro continente, que mañana será otro día, pero con el comunismo de siempre. Increíble, ¿verdad? Nos vemos para seguir viendo en dónde estamos. Chau.